Buenas noches, compañeros. En primer lugar, saludo, un agradecimiento a los compañeros de la base 21 y la base 22 que en esta oportunidad nos están acompañando. El grupo número 10 para el trabajo de extensión universitaria para el curso de mecánica aplicada con el maestro Jorge Víctor Adama les va a presentar un tema titulado Aplicaciones de estática del sólido rígido, solución de problemas y su aplicación en la ingeniería. Los integrantes son De la Cruz Querevalú Jorge Luis, Gutiérrez de Chachín Amy Lisset, Guardamino Valdés Johan Eri, Riveros Vera Betsy Melí y quien les habla Olivera Curía Beatriz Rocío. Bien, aquí podemos mencionar la estructura de nuestro trabajo, el índice. En el capítulo 1 vamos a hablar un poquito sobre la fundamentación de la investigación, que consta de nuestra propuesta, objetivos y el grupo de interés. En el capítulo 2 vamos a abordar un resumen breve. En el capítulo 3, las bases teóricas, es decir, algunas definiciones de términos básicos, algunas conceptualizaciones del tema. Y, por ejemplo, como un punto, las reacciones de enlace. También vamos a hablar en el capítulo 4, por ejemplo, la resolución de algunos problemas, específicamente 2 problemas, situaciones reales, 2 casos, conclusiones y, por ejemplo, vamos a hablar un par de recomendaciones y, por último, se va a mencionar, por ejemplo, nuestras referencias bibliográficas. Bien. Vamos a empezar con el capítulo 1 titulado Fundamentación de la investigación. Voy a dar pase a mi compañera. Muy bien, como primera parte de esta propuesta, ¿por qué hicimos el tema? Bueno, este tema hecho por nosotros, de los intereses que realizamos, descubrimos que la definición de la estética del sólido rígido tiene una importancia no solo en nuestra práctica a nivel, por ejemplo, de ello, a través de esta podemos dar con la cortante, forma de distorsión, momento flexilargo de la piel. Y entre estas desde una línea de puente o los horas. Gracias a él se puede decir el material, ¿qué escribirá el tema? Gracias a él se puede decir el material y qué se considera. Las dimensiones que deberán límites para un giro. Todo esto mediante un análisis material. Por tanto, de aplicación, ingeniería estructural, ingeniería mecánica, siempre que es una figura fija. Para el análisis de movimiento es necesario considerar la aceleración de los partes. Bien, vamos a hablar un poquito, más bien disculpa por un poquito la interferencia, pero ya lo vamos a solucionar. Más bien vamos a hablar ahora sí, por ejemplo, de los objetivos. Vamos a hablar del objetivo general del trabajo del grupo. Como primer punto es transmitir de forma dinámica nuestros conocimientos adquiridos en el curso de mecánica aplicada. En específico es a los estudiantes de la base 22 de la Facultad de Ingeniería Industrial, pero también a otros estudiantes interesados en aprender o reforzar el tema de estática de sólido rígido. Bien, como objetivos en específico nos planteamos 3. Por ejemplo, el primero es esclarecer y brindar conceptos previos sobre la estática. Como segundo objetivo específico es extender y poner en práctica los conocimientos brindados, que estas pueden ser en aplicaciones prácticas en la vida cotidiana o hacia el análisis de estructuras, etc. Como tercer punto es medir el conocimiento adquirido por nuestro grupo de interés luego de concretarse la charla. Para esto, al final de la sesión, le vamos a compartir un enlace de formulario para que ustedes lo puedan rellenar y darnos sus opiniones. Bien, le voy a dar pase a mi siguiente compañero. Sí, bueno, ahora vamos a hablar un poco del resumen de todo ese trabajo que vamos a ver. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, más que nada lo que vamos a tratar en este día es el estudio de la estática de sólido rígido, ¿no? Este tema hay que recordar que forma parte de la mecánica, ¿no? Pero vamos a definir exactamente qué es la mecánica. Bueno, la mecánica se puede entender en simple como el estudio del reposo y movimiento de cuerpos en relación con el tiempo y las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, ¿no? De esta manera, la mecánica en la que nosotros estamos estudiando en este momento es la mecánica de Newton, ¿no? Específicamente la estática. Ahora bien, ¿qué podemos entender por estática? Bueno, más que nada es el análisis de los cuerpos en reposo y el estudio de las fuerzas de un sistema en equilibrio. Y es de esta manera que vamos a llegar al estudio de la estática de sólido rígido, ¿no? Que más que nada nos proporcionan métodos para poder determinar las reacciones en los enlaces, en relaciones de las distribuciones, entre otros, ¿no? Y bueno, ¿y cómo vamos a llegar o poder exponer estos temas?
bueno, más que nada mediante materiales didácticos, ejercicios prácticos que vamos a ver, y además se ha abierto, tratamos de difundirlo por medios de redes sociales, ¿no? En búsqueda de que se pueda tener una comprensión completa de este siguiente. Bien, continuando en la exposición, nuestro tema es estática de sólido rígido. Entonces vamos a desglosar este título y vamos a plantearnos algunas bases teóricas, ¿no? Es decir, vamos a hablar dos puntos en específico de lo que es un poquito de la estática y un poco de lo que es el sólido rígido. Bien, como primer punto vamos a hablar como término básico, que es la estática. Por ejemplo, aquí nos dice, Beléndez 2017 nos señala, la estática es parte de la mecánica que se ocupa de los cuerpos sometidos a fuerzas equilibradas. Por ejemplo, podemos observar en la siguiente figura número 1, una interacción. Y por ejemplo se dice, ¿no? Se puede precisar que en toda interacción se cumple la tercera ley de Newton, que señala que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción y que estas fuerzas son opuestas. Estos actúan en cuerpos diferentes, son colineales y de igual módulo, es decir, igual tamaño. Pero ahora, por ejemplo, podemos observar como un punto que hemos señalado acá en la diapositiva, fuerzas usuales. ¿Y a qué le llamamos fuerzas usuales? Son esas fuerzas comunes que mayormente nosotros utilizamos, por ejemplo, en los ejercicios que realizamos. Por ejemplo, una de ellas es la fuerza de gravedad, la fuerza de tensión, la fuerza elástica, la fuerza normal, que es una fuerza que tenemos que tener en cuenta que se grafica siempre perpendicular a la superficie. Y otra fuerza que podemos mencionar es la fuerza de rozamiento. Ahora, como otro tercer punto que hemos mencionado acá, que dice primera condición de equilibrio, para que se cumpla este término debe haber dos características centrales. El cuerpo, uno, esté en reposo, así como se menciona aquí, es decir, la velocidad de cero. O segundo, que el cuerpo esté en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, esté yendo con velocidad constante. Esos son dos puntos para decir que se cumpla la primera condición de equilibrio. Bien, ahora como segundo término básico, desglosando el título de nuestro trabajo, que es estática de sólido rígido, tenemos como tal el término sólido rígido. Bien, un cuerpo sólido rígido está formado por un conjunto de partículas. Por ejemplo, aquí nos menciona, ¿no? El curso de física 2019 nos advierte: un sólido rígido es una idealización de un objeto real. Y este sólido rígido se puede presentar sobre una, dos o tres dimensiones. Las partículas estas se encuentran siempre en la misma distancia. Y una característica central que debemos recordar cuando hablamos de sólido rígido es que no pueden deformarse. Y con respecto a los movimientos que podría realizar este sólido rígido, realizan tres tipos de movimientos. Por ejemplo, el primero, como menciona en la figura número 2, la traslación del centro de masa. Es decir, el sólido rígido va a desplazarse, va a cambiar de posición. O como menciona la figura número 3, la rotación alrededor de un eje de giro. Por ejemplo, podemos ver acá un ejemplo básico. Por ejemplo, en un disco, dando vueltas, en el tocadiscos siempre da sobre su propio eje de giro. Y como tercer movimiento es la combinación de ambos. Bien, ahora voy a pasar a mi compañera para que podamos hablar sobre algunas conceptualizaciones. Continuando con lo explicado, si bien se tiene el concepto de partícula y de un cuerpo sólido rígido, en la concepción de la partícula solo se tiene el equilibrio traslacional, en la cual indica que la suma de fuerzas es igual a cero. Como se puede ver en la imagen, se tiene una viga en un solo soporte, en la cual con las fuerzas igual a cero. Ahora, en un sólido rígido también se tienen fuerzas en las cuales te pueden generar una rotación, y por eso se tiene el equilibrio rotacional, en el cual te indica que la suma de torques es igual a cero o la suma de momentos es igual a cero. Como podemos ver, hay una persona encima de esa viga y genera una fuerza que, si es que uno no toma las consideraciones ni los riesgos, puede generar una rotación, y para ello se tiene que tener en cuenta todos los riesgos para que esté en equilibrio el objeto de sólido rígido. Siguiente, por favor. Ahora, en todo sólido se tienen reacciones de enlace, en la cual estos pueden ser empotramientos, rótulas, articulaciones, como podemos ver en la imagen de la figura 6. Entonces, en los sólidos bidimensionales se denomina así al equilibrio en dos dimensiones. Como se puede ver en el cuadro, se tienen apoyos o rodillos, en el cual podemos ver que hay una fuerza correcta hacia el soporte.
hacia arriba. También hay cables en la cual la fuerza correcta al soporte va en dirección hacia el cable. La corredora o cursor en el cual la fuerza correcta al soporte va en dirección al contrario, ¿verdad? Y también se tienen las articulaciones, que también se tiene una fuerza con dirección, y el empotramiento. Siguiente. En las tridimensionales, estos cuerpos se tienen en un sistema de 3 puntos, en el cual se tiene el X, Y y Z, ¿verdad? Entonces, el equilibrio se tiene en las 3 fuerzas que deben ser concurrentes o paralelas, y se tiene puntos de apoyo tal cual se ha visto en las bidimensionales, solamente que en estas tienen que ser, pueden existir más, en el cual, como pueden ver en la bola o rótula, se tiene una fuerza con línea de acción hacia arriba. En el cable también con dirección la fuerza hacia el cable. En los rodillos se descomponen en dos componentes, tanto en el Y como en el X, como pueden ver. En la superficie rugosa se descomponen 3, y cuando se dan juntas, en uniones, también se descompone en las 3. También se da en las bisagras y los pasadores, bisagras con cojinetes. Siguiente, por favor. Doy pase para que se den las aplicaciones en la resolución de problemas. Sí, bueno, ahora ya aplicando lo que la compañera acaba de mencionar, vamos a pasar al capítulo de resolución de problemas. Sí, bueno, tenemos como ejercicio 1 que nos menciona una jardinera que se muestra en la imagen usa una carretilla de 60 Newton de peso para transportar una bolsa de 250 Newton de peso de fertilizante, y nos hacen la pregunta: ¿cuál es la fuerza que debe ejercer en cada manubrio y cuál es la reacción en el punto de apoyo? Bueno, en este caso, y como primer paso, lo que hacemos es primero realizar nuestro diagrama de cuerpo libre y también identificar nuestras incógnitas en el problema, ¿no? Y bueno, ya haciendo este paso, lo que tenemos es la reacción normal en el piso, que está simbolizada R sub n, y la reacción en cada manubrio, ¿no? Que viene a ser F, pero como en este caso vienen a ser 2 manubrios, sería 2F. Y ya con esto ya tenemos identificado nuestras variables y un panorama también de cómo podríamos enfocar el problema, ¿no? Siguiente. Sí, bueno, ahora como segundo paso, lo que ya como primer punto que mencionó la compañera acerca de el equilibrio traslacional, donde las fuerzas, la sumatoria de fuerzas vienen a ser igual a 0. Entonces ahí tenemos que identificar, ¿no?, en cuál eje vamos a trabajar, y en este caso vamos a ir a lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que va a ser igual a 0, ¿no? Porque vemos que la carretilla se va a mover horizontalmente, entonces en el eje vertical debería estar en equilibrio, ¿no? Por eso aplicamos eso de la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, y ahí vamos a tener la fuerza de reacción de la llanta menos los pesos, ¿no? Los pesos tanto de la carretilla como el peso del fertilizante, y más esto va a ser equilibrado con lo que es la fuerza en cada manubrio, que en este caso, como ya dije, son 2, vienen a ser 2F, y a esta ecuación le llamamos 1, pero vemos que no va a ser suficiente con esto, ¿no? Y ahí recurrimos a un paso más, lo que ya identificamos que requerimos otra ecuación para desarrollar el problema, y tenemos que aplicar ya el segundo punto que mencionaba la compañera, que era sobre el equilibrio rotacional. Esto que nos mencionó, que la sumatoria de momentos a partir de cualquier eje o de cualquier punto iba a ser igual a 0, ¿no? En este caso identificamos nuestro punto o eje. Siguiente diapositiva. Y ahí, bueno, para efectos de comodidad y también para reducir incógnitas, lo que hacemos es, a partir de la sumatoria de momentos a partir del punto A, van a ser igual a 0, ¿no? Y así vamos a desechar por un momento lo que es nuestra incógnita de reacción con el punto de apoyo, porque sabemos que cuando una fuerza pasa por el punto o el eje el punto o eje de rotación, no va a tener momento, ¿no? O su momento va a ser 0. Entonces, ya aplicando esto, tendríamos solo lo que es la fuerza restante, que sería el peso, los 2 pesos, tanto de la carretilla del fertilizante y las fuerzas en cada manubrio, ¿no? Por eso es que simbolizamos, planteamos la ecuación de el peso 1 por
su distancia, pero esta distancia claramente no puede ser cualquiera, ¿no? Sino va a ser la distancia con respecto a su perpendicular al eje de acción, ¿no? En este caso va a ser 0.15 del peso de la carretilla. Pero también tenemos el peso del fertilizante. En este caso va a ser la perpendicular en la fuerza de acción, y en este caso la distancia sería 0.3, pero esto se va a ver compensado porque está en equilibrio, como dije, y esto se va a ver compensado con la fuerza que ejerce en cada manubrio, ¿no? Que sería dos veces la fuerza en cada uno por 1 metro, que viene a ser la distancia en su línea de acción. Y ya con esto ya podemos de acá, encontrar una de nuestras variables, ¿no? La cual ya reemplazando los pesos y despejando la fuerza, tendríamos que la fuerza en cada manubrio sería 42. Y ya volviendo a lo que era nuestra primera ecuación, en la cual nos mencionaba que para encontrar el punto de apoyo en el piso habíamos planteado, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas en cualquier eje iban a ser igual. En este caso, ya reemplazando el valor de F, tendremos que la reacción en el punto de apoyo va a ser 226 newton, por lo que concluimos, y ya el ejercicio estaría completo, que la jardinera aplica una fuerza total de 84 newton, y va a ser hacia arriba, ¿no? Pero este sería en total, entonces lo que nos pedían era en cada manubrio, por lo tanto sería 42, y en el punto de apoyo sería 226 newton. Siguiente. Bueno, ya para que quede un poco más claro, acá tenemos un ejercicio 2, y este ejercicio nos menciona que hay una carga uniforme que tiene una masa de 600 kilogramos y se eleva usando una viga transversal BAC de 30 kilogramos y 4 cuerdas en la manera indicada. Determine la tensión en cada cuerda y la fuerza que debe aplicarse a partir del punto A, ¿no? Que está simbolizada, y la fuerza sería F. Bueno, para ya, siguiendo análogamente lo que hicimos anterior, tendremos como primer paso, pero analizarlo en conjunto al inicio sería un poco tedioso, ¿no? Porque tendríamos 2 variables y hasta más, si es que en cada cuerda, ¿no? Por eso es que primero lo que hacemos es un diagrama de cuerpo libre, pero solo de la carga y las sogas, porque ahí va a haber un equilibrio, ¿no? Y ahí ahí en la imagen de la derecha se ve en la tensión en las cuerdas, y esas cuerdas están unidas en lo que es la viga que pasa por el punto medio, y vamos a ver que la tensión forma un ángulo de 53, ¿no? Por las medidas que nos dan en el ejercicio. Entonces, descomponiendo esa fuerza para trabajarlo de manera más apropiada en el eje horizontal y en el eje vertical, tendremos que en el eje vertical las dos, como se ve ahí, T coseno de 53 se va a ver compensada con la otra, ¿no? Con la otra que se dirige en sentido opuesto, que sería también igual del mismo módulo, porque como ya se mencionó era una carga uniforme y están las cuerdas atadas en la viga que se encuentra en el medio. Por lo tanto, esas fuerzas se van a ver compensadas en el eje horizontal, pero en el eje vertical vamos a tener las fuerzas, 4 fuerzas de módulo T por seno de 53, y entonces ahí aplicamos también lo que era lo de equilibrio traslacional, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas en el eje, como en este caso es un problema de tipo tridimensional, vamos a tener el eje Z, va a ser igual a 0 la sumatoria de fuerzas, ¿no? Y ahí tendríamos como el módulo de la tensión, pero en el eje vertical, que va a ser 4 en total, de las 4 por T por seno de 53 menos, y este se va a ver compensada con ¿qué? Con la fuerza de peso, pero de solo de la carga, ¿no? Porque estamos trabajando con la carga nomás, no con la viga, porque la viga tiene otro peso, pero en este caso estamos trabajando con la carga, por lo tanto sería 600 kilogramos por 9.8, que es la gravedad, ¿no? Y así vamos a tener que la tensión, despejando T, vamos a tener que la tensión es 1839.38 newton. Y ahí podemos determinar ya una de nuestras incógnitas que nos pedían, que era la tensión en la cuerda, ¿no? El cual es 1839.38. Siguiente. Sí, ahora ya lo trabajamos en conjunto, ya hemos
primero hemos dividido el problema, mejor dicho, nuestro cuerpo rígido en dos, ¿no? Para trabajarlo de mejor manera. Ya acá lo trabajamos como un sistema, un cuerpo rígido, un solo cuerpo rígido, mejor dicho. Y ahí también ya vamos a tener, pero ya las fuerzas de tensión se consideran estamos considerando como un solo cuerpo rígido. Las fuerzas de tensión ya pasan a ser algo así como fuerzas interiores del cuerpo rígido. Y las fuerzas exteriores, ¿cuáles serían? El peso tanto de la carga como el peso de la viga, ¿no? Y esta fuerza, para que esté en equilibrio, como dice, para levantar, tendría que verse compensada, ¿no? Con la fuerza que nos piden ayer, o la fuerza que se debe aplicar para levantar. Y en este caso aplicamos lo que es la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero ahí también tenemos que tener en cuenta lo que nos dice cómo es que se va a levantar si la fuerza es igual a 0. También recordando algo que debemos tener en cuenta es que cuando las fuerzas sean, la sumatoria de fuerzas sean igual a 0, igual va a haber movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque eso viene a partir de la segunda ley de Newton, creo, que cuando la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Y igual, así no hay aceleración, este se va a mover sin que haya un cambio en la velocidad, ¿no? Porque su aceleración va a ser igual a 0. Y aplicamos eso entonces según ese criterio, que sería igual a la sumatoria de fuerzas en el eje Z, sería igual a 0. En este caso tenemos a la fuerza F, que se ve compensada, ¿por qué? Por el peso, pero ya de todo el sistema, ¿no? Que sería 600 kilogramos por la gravedad menos 30 kilogramos por la gravedad igual a 0. Y así vamos a determinar ya nuestra incógnita que nos pide lo que es la fuerza que se debe aplicar para mover, la cual sería 6180.3 newton. Y por lo tanto la fuerza necesaria para levantar esta carga es de 6180.3 newton. Muy bien, ahora veremos algunas situaciones reales. Siguiente diapositiva. Bien, observamos el ejemplo 1, en el cual, como cualquier avión, este jet descansa sobre 3 ruedas. Pero aquí se hace la pregunta, ¿por qué no usar una rueda adicional con la cola para tener un mejor soporte? Se puede observar el gráfico del jet con las respectivas fuerzas que se aplican en ese momento. Y llegamos a la conclusión de que en los aviones no tienen una rueda en la cola debido a que al momento de despegar, la cola se acerca. Si existiera una rueda, este efecto para despegar se vería complicado por la rueda. Además, que las ruedas deben estar situadas con respecto al centro de gravedad del avión, por lo cual poner una rueda tan lejos de dicho punto no ayudaría. Como tercera opción, tenemos que al momento de aterrizar, las llantas delanteras son las que hacen todo el trabajo. No es posible determinar todas las reacciones ya que tenemos 3 incógnitos sistemas de ecuaciones empleando sumatoria de momentos y sumatoria de fuerza. Siguiente ejemplo. Bien, podemos observar el ejemplo 2, en el cual nos dice cuál es el mejor sitio para acomodar la mayoría de los troncos en la carretera, de modo que se minimice el tamaño de la fuerza que actúa sobre la columna vertebral de la persona que transporta la carga. Después de analizar y haber hecho lo que es el diagrama del cuerpo libre, señalando las fuerzas que se observan en la imagen, llegamos a la conclusión de que los troncos deben ir acomodados en su gran mayoría en dirección perpendicular a la llanta, ya que de esa manera la llanta va a ser la que ejerza gran parte de la fuerza y no la persona al transportar el tronco. Incluso las carretillas llegan diseñadas con la parte más grande cerca de dicha sección, o sea la parte frontal, para que ahí se coloque la mayor cantidad de carga y la llanta misma genera una fuerza que se oponga al peso de la carga. Bueno, ya para concluir con esta sesión, vamos a explicar las conclusiones a las que hemos llegado, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, más que nada a través de ese trabajo de extensión universitaria se logró poder dar a conocer y difundir el tema de estática de sólido rígido, ¿no? De una manera dinámica y práctica, ¿no? Al público en general, ¿no? Buscando poder introducirlos a este tema, ¿no? Y bueno, ¿cómo logramos esto? A través de materiales didácticos, resolución de problemas prácticos y además mostrando la importancia que tiene este tema en la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, además de ello también se usó medios digitales también que tenemos para la difusión de este tema, ¿no? Y bueno, ahora vamos a dar unas recomendaciones sobre este tema, ¿no? Siguiente. Bueno, en las recomendaciones más que nada este tema es de suma importancia en la vida cotidiana, así que bueno, si es que se desean profundizar este tema, lo cual es más recomendable, se le brinda algunas bibliografías
buenas para poder comprender ese tema, como es mecánica para ingenieros de Hibbeler y mecánica vectorial para ingenieros estática de Ferdinand Bier. Y bueno, ahora se ha lanzado el cuestionario que bueno, esperemos que nos puedan contestar, pues algo, preguntas rápidas nada más. Y bueno, con nosotros esto sería todo. Por favor, completen el cuestionario y muchas gracias.